Buenas tardes, mi nombre es Daniel Felipe Calvacho Ordóñez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. En esta oportunidad les voy a presentar una plantilla en Excel para el análisis de capacidades de plantas y la evaluación del valor presente neto. Por medio del siguiente ejemplo que les voy a presentar, podemos evidenciar el análisis de la capacidad de las plantas y la evaluación del valor presente neto. El problema dice: una compañía desea conocer el tamaño que debe asignar a su sistema de producción con el fin de afrontar una demanda creciente en el tiempo. De acuerdo con los estudios de mercado, el consumo proyectado tiene los siguientes comportamientos. Aquí vemos el número de años con su consumo respectivo proyectado. De acuerdo con el análisis de mercado a proveer, existen dos grupos de configuración tecnológica que permiten atender los requerimientos de la demanda proyectada a partir de dos tamaños de producción, tal como se muestra en esta tabla. Aquí tenemos un grupo tecnológico A y un grupo tecnológico B, cada uno con su capacidad instalada y una inversión definida. De acuerdo con el análisis financiero efectuado a esos grupos tecnológicos, se encontró las siguientes estructuras de costos fijos y variables asociados con la manufactura de cada unidad de producción. Aquí tenemos los dos grupos tecnológicos, cada uno con sus costos fijos, variables y el costo unitario. Los costos fijos generados por la operación de cada grupo tecnológico se deben calcular a plena capacidad, según el máximo volumen de producción de cada grupo tecnológico para manufacturar. La vida útil de los grupos tecnológicos se ha definido en 5 años y no se ha supuesto valor de rescate o salvamento para los mismos. El precio de venta que se ha estimado para cualquier volumen de producción es de 2.200 pesos y la tasa de interés de oportunidad es del 12% de efectivo anual. Entonces, a partir del análisis usando el valor de presente neto, podemos ver, según estas alternativas, cuál es la mejor opción. En la alternativa 1 tenemos implementar el sistema de producción en los 5 años solo con la planta A. Entonces vamos a proceder a ubicar los datos en nuestra plantilla. Primero ponemos el número de años, el cual vamos a evaluar, que serían en este caso, según el problema, 5. Tenemos el costo unitario de la planta A, que serían 900 pesos. El costo fijo porcentual, que hace referencia a un 40%. Una capacidad de 3.000 unidades año y una inversión de 2 millones. Tenemos una tasa de interés efectivo anual del 12%, un precio de venta unitario de 2.200 pesos. Tenemos una sola planta a efectuar, que es la A, y vamos a poner los valores de demanda, que serían 1.300, 2.500 para el segundo año, 4.500, 7.000 y 12.000, como nos lo indica el problema. Aquí vemos que cambió el color. Según la plantilla nos dice que los datos están correctamente ingresados. Aquí vamos a proceder a verificar y analizar las capacidades de esta planta A. Entonces tenemos que para el año 1 la demanda es de 1.300 unidades año, con su capacidad instalada de 3.000 unidades años, una producción de 1.300 haciendo referencia a la demanda para este primer año. Tenemos una capacidad utilizada del 43%, una capacidad ociosa del 57%, o sea que la planta se está utilizando tan solo en un 43%. La demanda satisfecha está en su totalidad. Para el segundo año, con una demanda de 2.500, podemos ver que la capacidad utilizada subió a un 83%. Para los años 3, 4 y 5 podemos ver que la demanda supera a la capacidad instalada de la planta. Por lo tanto, solo se podría producir el límite estipulado, que en este caso serían las 3.000 unidades.
y estaríamos utilizando la planta a su plena capacidad, que es a 100%, sin tener una capacidad ociosa, pero sí con una demanda insatisfecha, ya que la demanda supera el límite de la capacidad. Aquí tenemos las gráficas del análisis, teniendo en cuenta la capacidad utilizada, la capacidad ociosa, para los diferentes años. Año 2, aquí tenemos este análisis de planta que nos muestra las capacidades totales, la inversión. Pasaremos al punto de equilibrio. En el punto de equilibrio tenemos en cuenta los costos fijos para la planta A, teniendo en cuenta que el costo no va a variar de acuerdo a la cantidad de producción, que sería en este caso de 1.080.000. Aquí tenemos el costo variable unitario, que sería de 540 pesos por unidad, y tenemos el costo variable total, que ya sería 351. Aquí más adelante tenemos lo que es el punto de equilibrio. Entonces tenemos que es 651 unidades. ¿Esto qué nos dice o qué significa? Que a partir de la producción de una unidad más, la empresa empezaría a ver una utilidad. Y aquí tenemos un porcentaje que representa que estas 651 unidades representan el 22% de la capacidad de la planta, por lo cual nos indica que es una planta viable y muy favorable económicamente. Aquí vemos la utilidad del punto de equilibrio, tenemos unos ingresos totales y tenemos unos costos totales y tenemos la utilidad total, que en este caso va a ser 0, por lo que el total de ingresos sería igual al total de los costos. Este sería nuestro punto de equilibrio. Aquí tenemos nuestras respectivas gráficas para los diferentes años. Procedemos a ver el flujo de caja, donde todos estos datos ya los hemos referido anteriormente, que es su capacidad, su demanda, la producción de la planta en cada año, los costos fijos, y esta parte no podemos explicarla en este ejemplo porque no aplica. Tendría una aplicabilidad cuando se utilizan dos o más plantas. Entonces, en la alternativa 2 lo podremos ver un poquito más a fondo. Aquí tenemos el flujo neto de caja ya. Entonces tenemos los costos totales para la planta A respecto a su producción y a los costos variables y fijos. Aquí tenemos los costos totales. Aquí tenemos los ingresos y aquí tenemos por último la utilidad total de la empresa, de la planta número A respecto a los números de años, al 1, 2, 3, 4 y 5. Por último, procedemos a ver el valor presente neto, el cual nos dice que es de 8.877.313. Claramente la plantilla nos rectifica que es financieramente rentable, por lo cual les recuerdo que cuando el valor presente neto es igual a 1, es factible, tiene un veredicto positivo para continuar con el proyecto. Si es igual a 0, es indiferente, y si es negativo, no es probable realizar el proyecto, debido a que a un número de tiempo no será posible recuperar las inversiones. Entonces, aquí pasamos al resumen, donde tenemos todo lo que hemos visto alrededor de esta breve explicación, que es su demanda, su capacidad instalada, su producción, sus costos fijos totales, sus costos variables totales, sus costos totales de acuerdo a su producción y a su capacidad,
los ingresos y la utilidad que ha quedado a lo largo de los años. Ahora procedemos a mirar la alternativa número 2. Bueno, aquí podemos anotar que la alternativa A, su valor presente neto, que es como el referente para saber cuál es mejor que la otra, es igual a 8.877.313. Entonces vamos a proceder a ingresar los datos de la otra planta. Para la alternativa 2 tenemos implementar el sistema de producción en los primeros 3 años solo con la planta A, y en el año cuarto y quinto implementar una planta B. Entonces vamos a funcionar con los 3 primeros años con la planta A como lo veníamos haciendo, pero para el cuarto y quinto vamos a tener una planta B. Entonces la vamos a ingresar a nuestra plantilla a partir del cuarto año. Y vamos a ingresar los datos para el grupo tecnológico B, que sería un costo unitario de 700 pesos, un costo fijo porcentual del 50%. Esta planta tendría una capacidad de 7.000 unidades año con una inversión de 5 millones de pesos. Una vez ingresados los datos, podemos proceder también a analizar las capacidades. Aquí tenemos las capacidades. Entonces vemos que como los 3 primeros años se continúa produciendo con la planta número A, nuestra capacidad instalada no cambia. Pero para el año cuarto y quinto nuestra capacidad se aumentó. Prácticamente se sumaron las capacidades de las dos plantas. Entonces la demanda también hubo una variación y de acuerdo a eso se generó la producción máxima, que sería de 10.000, o para años inferiores de menos, de acuerdo a su demanda. Tenemos su capacidad utilizada, capacidad ociosa, demanda satisfecha, demanda insatisfecha, tal cual como lo explicamos en la alternativa anterior. Aquí en el análisis de planta tenemos algo un poquito más que es para evidenciar. Es que aquí se hace una inversión de 2 millones al iniciar y después se hace una inversión en el año cuarto de 5 millones. Hacemos referencia de la capacidad de la planta B, que es de 7.000 para el año cuarto y quinto. Entonces esto se va a aumentar, por lo que ya tenemos una capacidad de 10.000 unidades año. Procedemos al punto de equilibrio. Hacia el punto de equilibrio nos encontramos en que cada planta debe evaluarse por aparte y al final estas deben ser sumadas para poder hacer su análisis. Entonces tendremos unos costos variables diferentes y unos costos fijos diferentes. Sin embargo, por ejemplo, para el punto de equilibrio de la planta A, el punto de equilibrio será de 651, como ya lo habíamos trabajado anteriormente. Y para la planta B serán de 1.324 unidades. Al tener estas dos cifras ya podemos sumarlas y podemos ver el punto de equilibrio total para el año cuarto y quinto. En este caso, la utilización de la planta sería de un 20%, o sea que se recuperaría la inversión mucho más rápido que la anterior alternativa hasta el momento, según lo que podemos percibir. Aquí tenemos los costos de ingreso, los costos totales y su utilidad cero, porque estamos simplemente evaluando un punto de equilibrio donde no hay ni pérdidas ni ganancias. Tenemos las gráficas donde aquí nos muestran el punto de equilibrio, por ejemplo, en el año 2, que son las 651. A partir de esta línea, todo lo que se produzca será una ganancia para la planta.
Vamos a proceder entonces a ver el flujo neto de caja, donde vemos la capacidad instalada para la planta A, planta B y la capacidad total, la producción, y vamos a ver los costos fijos de la total de las plantas y su sumatorio. Aquí vamos a proceder a explicar algo que en la anterior alternativa no pudimos, por lo que no era viable, no aplicaba, ya que son para dos plantas o más. Tenemos que para los 3 primeros años vamos a tener una producción con la planta A. En el caso del cuarto y quinto año ya tenemos una combinación de plantas, entonces se trata de encontrar los mínimos costos variables para alcanzar un mejor flujo de caja. Entonces en el cuarto año, aquí la plantilla nos muestra que va a producir las 7000 unidades solamente con la planta B, y este es su valor de costo variable. Para el quinto año tenemos que va a haber una combinación, hay una producción de 10.000 unidades y por la planta A se van a producir 7.000 unidades con un costo variable de 2.450.000 y las 3.000 unidades restantes para cubrir la producción que está aquí se hace con la planta A, que representan 1.620.000 de costo variable. Aquí tenemos entonces, yo creo que en este resumen podremos entender un poco mejor. En el primer año vamos a cubrir la demanda y la producción con este precio, con estos costos variables para los 3 primeros años con la planta A. En el cuarto año con la planta B, que nos mostró que era mucho más rentable, y para el quinto año tenemos una combinación en el cual se hicieron una producción, una cantidad con la planta A y otra cantidad con la planta B, mostrándonos la mejor rentabilidad. La suma de estos costos variables es de este valor. Aquí ya tenemos los costos totales de la planta A, planta B, sus sumatorias, los ingresos totales y por tanto una utilidad y un flujo neto, teniendo en cuenta también que debemos despreciar la inversión. Aquí procedemos a ver el BPN para esta alternativa, la cual nos dice que es también financieramente rentable. Vemos que el índice es mucho mayor que la otra alternativa. Aquí tenemos lo que es el límite de rentabilidad. Esto nos muestra que a partir del año cuarto, donde tenemos una combinación de plantas, ese límite de rentabilidad nos ayuda en la toma de decisiones relacionadas con la identificación y selección de una alternativa tecnológica respecto de otra, considerando los costos totales de producción por volumen de producto manufacturado. En este caso nos dio que eran 7.211. Aquí lo vamos a entender un poquito más para el año cuarto, donde viene una producción de la planta A, una producción de la planta B, y el límite de rentabilidad se encuentra aquí. Entonces aquí creo que es claro. Por último procedemos a un resumen donde nos dice toda la demanda de las dos plantas como en combinación, su capacidad instalada, su producción, sus costos fijos totales, costos variables, sus ingresos, su utilidad, su inversión, su flujo neto de caja y sus límites de rentabilidad, que solo aplican para los 2 últimos años, que es donde hay una combinación de plantas, y su valor presente neto.
Comparando y respondiendo a la pregunta del problema, tenemos que la alternativa AB tiene un índice, el BPN nos da como resultado 15.165.765, por lo cual claramente sabemos que es una mejor alternativa, debido a que la inversión será recuperada con un mayor holgura, mucho más fácil. Muchas gracias.